fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Amén. Mira, hay algo maravilloso en su palabra, en la Biblia, y que de Génesis a Apocalipsis es lo que el Señor más muestra, enseña y nos lleva a amar. Cuando amas lo que Dios ama, estás cumpliendo su propósito. Amén. Y hoy quiero compartirte sobre la oveja perdida. Ese somos tú y yo. Mira, hace muchísimos años, y para ser exacto, 1999, yo estaba en una ciudad. Yo había ya conocido o había asistido a una iglesia. Era la iglesia de mis padres. Mis padres tienen un año más que yo en el Señor, y ellos fueron los que me predicaron, ellos fueron los que me mostraron el camino a Dios. Y yo llegué a visitar varias veces la iglesia de ellos y conectaba con el pastor. Pero recuerdo que luego me fui a otra ciudad y a través de una pérdida económica en una empresa, una quiebra económica que tuve, alguien me invitó a la iglesia y fui. Nadie va a la iglesia cuando le está yendo bien. Nadie busca a Dios cuando le está yendo bien. Dicen por ahí que uno va al Señor o por amor o por dolor. No sé cómo es por amor, yo conozco solo la del dolor. Y recuerdo que fui a esta iglesia y conecté con el pastor que estaba predicando. No recuerdo qué fue lo que predicó el pastor, pero sí recuerdo cómo yo me sentí. Y esto pasa en la vida. La gente olvida lo que tú le dices, pero nunca olvidan cómo tú los hiciste sentir. Y es maravilloso porque recuerdo, lo que sí recuerdo de ese día, es que cuando yo vi a ese pastor predicar, yo dije, algún día yo quiero hacer lo que él hace. Y 26 años después, es lo que hoy día hago y esta es mi vocación, y amar lo que Dios ama, amar la oveja perdida, porque yo fui esa oveja perdida alguna vez en la vida y fui hallado por el Señor. Y es maravilloso porque en la Biblia vemos en el libro de Mateo, vayamos a Mateo capítulo 18, verso 12. Y dice Jesús cuenta esta parábola y dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz, diga conmigo, más feliz, por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Pero Lucas también escribe esta misma parábola desde otra perspectiva. Vayamos ahora a Lucas capítulo 15, verso 4 al 7. Y dice Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. No hay nada más maravilloso que compartir el gozo con los demás. Y él dice, alégrense conmigo, yo encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Fíjate que aunque Jesús está hablando de la oveja perdida, más abajo, en ese mismo capítulo, en el verso siguiente, Jesús habla de la moneda perdida. Y esto me hace recordar en una ocasión, a mí me gustan las motocicletas, es una de mis pasiones y mis hobbies. Y recuerdo que hace mucho tiempo yo extravié la llave de una de las motocicletas. No sé si alguna vez a ti se te ha perdido una llave de la casa o la cartera, algo que duras días tratando de buscarlo en la casa y no aparece. Y cuando menos lo estás buscando, ahí aparece. ¿Le ha pasado a alguien también esto conmigo? Bueno. Resulta que a mí se me pierde la llave de la motocicleta. Imagínate, esto para un biker, para un motociclista es terrible porque no puedes salir en tu moto.
Y yo decía, bueno, duré muchos días buscando por todos lados, no te imaginas, llegué hasta a desarmar la moto porque yo pensé, seguro la llave se cayó debajo del asiento, está por ahí en el motor, en algún lado la desarmé, no aparecía la llave. Y pedir una llave nueva era un poco tedioso porque había que pedirla, esperar que llegue, configurarla y bueno, eso es un problema. Resulta pues que de tanto buscar que no apareció la llave, tuve que acudir al mecánico para que pidiéramos una llave nueva, esperar que la llave llegara, la llave llegó, se configuró y por fin tenía mi llave. Y dije, voy a salir en mi motocicleta. Agarro y me pongo la indumentaria correcta, que si las botas, el casco, y cojo la chaqueta, me pongo la chaqueta y cuando me pongo la chaqueta, la llave vieja. Apareció la llave después de haberla buscado por todos lados, pero imagínate, nunca me iba a imaginar que la llave iba a estar dentro de esa chaqueta porque jamás yo pondría la llave en el bolsillo de una chaqueta. Y cuando Jesús cuenta la parábola de la moneda perdida, yo traje a memoria esto que me había pasado, porque él dice en Lucas 15:8, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjate que pareciera ser la misma parábola porque utiliza la misma analogía. Sin embargo, en la primera, Jesús habla de la oveja perdida que se fue a las colinas y segundo, habla de la moneda perdida que se perdió en la casa. Entonces, esta parábola, como la anterior, presenta la pérdida de algo. Algo se perdió. La primera fue una oveja y la segunda parábola fue una moneda. Algo se perdió, pero mediante la búsqueda adecuada se puede recobrar y con gran gozo. Es decir, que el encontrar eso que se había perdido representa gozo. Lo mismo que yo sentí. Bueno, en mi caso sentí gozo y al mismo tiempo tristeza porque ya, bueno, había esperado mucho tiempo. Sin embargo, yo me alegré. Cuando alguien encuentra algo que se había perdido, hay gozo. Pero las dos parábolas representan dos tipos de personas diferentes. No son la misma. La oveja extraviada sabe que está perdida. Se ha apartado del pastor, se ha apartado del rebaño y no puede volver. No puede volver no porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. Por eso está extraviada. Representa a los que comprenden que están separados de Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad, de humillación y se ven grandemente tentados por el sistema que afuera nos ofrece. ¿Qué pasa con la vida del ser humano? Por eso cuando la gente me pregunta, ¿de qué religión tú eres? Yo le digo, de ninguna. Bueno, pero tú eres cristiano. Sí, ¿cristiano de cuál? Del único. No hay ni dos ni tres tipos de cristianos, hay un solo tipo de cristianos. Imagínate, cuando nosotros nos dejamos envolver por un sistema que afuera nos arropa y nos invade, aún desde nuestro teléfono celular, comenzamos a normalizar lo que para Dios no debe ser normal. Pero esto está escrito hace miles de años, iglesia. Hace miles de años el Señor lo escribió, dice que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde estamos normalizando las cosas que realmente no deben ser normales o no son normales. Cuando Satanás ataca a Jesús o tenta a Jesús en el desierto, él no cuestiona otra cosa que no sea su identidad. Satanás le dice a Jesús, si eres ¿qué? Hijo de Dios. Él cuestiona su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no le dice, si eres cristiano evangélico, ¿verdad que no? Él dice, si eres hijo de Dios. Por eso, he aquí la confusión de la identidad del ser humano. Cuando usted no conoce su identidad, usted se pierde. Cuando usted no sabe quién es, usted no sabe a dónde ir.
Usted no sabe qué buscar, no sabes de dónde vienes, no sabes dónde estás y no sabes hacia dónde vas. Y crees llenar todos los vacíos de tu corazón con lo que el mundo te ofrece. Y te das cuenta que al final del día nada de esto funciona. No importa el yate, la casa, el carro, los viajes, el dinero, la empresa. Nada de eso, ni la familia ni los hijos te llenan. El único que puede llenar tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede llenarte. Él es el único que le puede dar sentido a tu vida. Nada, todo lo que yo soy, se lo debo al Señor. Y ciertamente, no importa cuántas capacidades, competencias, destrezas, habilidades, conocimientos tengas, talentos, dones, no importa nada de eso. Eso nunca será suficiente. Nunca será suficiente para sentirte pleno en la vida. ¿Qué hace que te sientas pleno en la vida, tengas o no tengas? Dios es el único. Ahora, la moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados. Y esto te lo comento no como una acusación, porque todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Todos hemos pecado por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay una gran diferencia en nosotros que estamos en el camino de Dios, que cometemos errores y pecamos ocasionalmente porque no somos perfectos, ¿verdad? ¿Hay alguien perfecto en la sala el día de hoy? Levante su mano. No, ninguno de nosotros somos perfectos. A aquellos que en su desconocimiento están sumergidos en una vida de pecado. Eso es diferente. Nosotros pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mes. Cada mañana. Era para ver si estaban conmigo. Cada mañana. Y si su misericordia es nueva cada mañana, significa que todos los días necesitamos de su misericordia. Entonces, las personas que representan la moneda perdida están apartados de Dios, pero no lo saben. Viven una vida alejados de Dios, pero ellos no lo saben, no se dan cuenta. No saben que necesitan lo que llamamos en la neurociencia, lo que no sé, que no sé. Yo no sabía que no sabía. Y la gente vive de esta forma, sin saber que necesitan a Dios en sus vidas. Y por eso sus almas corren peligro, sus vidas corren peligro, pero son inconscientes e indiferentes. Y es lo que representa la parábola de la moneda perdida. Por eso Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. No importa cuán indiferente seas a lo que Dios requiere de ti, o a lo que Dios demanda de ti o pide de ti. No importa. Aún así, eres merecedor de la compasión y del amor de Cristo. Imagínate, Jesús fue a la cruz del Calvario. Muere en la cruz del Calvario por los que le aman, pero también por los que le odian. Jesús no hace acepción de personas. Jesús te ama de forma incondicional y no espera nada a cambio. Te imaginas a Jesús ahí muriendo en la cruz por ti y dices, espero que esto valga la pena. Trata de vivir una vida porque mira lo que estoy haciendo por ti. No. Jesús no es de esas personas que va a reclamarte algo. No. Jesús te amó, te ama y te seguirá amando. Jesús te amó, te ama y te seguirá amando. Déjame repetírtelo. Jesús te amó, te ama y te seguirá amando. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso es Dios. Aún sin merecerlo, Él me amó. Aún sin merecerlo y sin buscarlo, Él dio su vida por mí. Dio su vida por ti. Ahora, aquí hay una diferencia. ¿Por qué Jesús habla de la oveja perdida? ¿Y por qué Jesús habla de la moneda perdida? ¿Cuál es el significado de ambas parábolas? Pues resulta que la oveja se extravió, diga conmigo, del rebaño. Se fue a las colinas o en el desierto o en las montañas y dice que el pastor dejó a las 99 para ir en búsqueda de esta oveja perdida. Imagínate. Ahora, la oveja era del pastor.
Y por eso el pastor fue y la buscó, dejando a las 99. Recuerda que la oveja está perdida. La oveja no mandó una carta de renuncia, dijo, me voy. Está perdida. Y no puede regresar, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo regresar. Pero la diferencia de la oveja perdida, la moneda se perdió, diga conmigo, en la casa. La moneda se perdió en la casa. Hello. Estaba en su mano y solo podría ser encontrada mediante una búsqueda exhaustiva. Esto me da a mí entender algo muy importante, y es que no solo porque vengas a una iglesia o te congregues significa que seas un cristiano o una cristiana. De hecho, si utilizamos el término bíblico correcto, nosotros no venimos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Y a donde tú vayas, en cualquier parte que vayas, está yendo la iglesia. Porque la iglesia eres tú y soy yo. Esto es un teatro. Esto es un auditorio. Esto no es una iglesia. Esto es un edificio. Y su palabra dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que quiere decir que Dios no habita en un edificio de cemento. Dios habita en tu corazón y en mi corazón, porque el templo de Dios eres tú y soy yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esto me da a entender a mí que no todo el que asiste a una congregación o va a una congregación significa que tenga una vida cristiana como tal. ¿Qué lo hace realmente ser un hijo de Dios o una hija de Dios? Y hay aquí la diferencia y el problema de identidad, que es lo que el mundo carece. Carece de una identidad. Las personas tienen crisis de identidad. Las personas tienen problemas porque no saben quiénes son. Y todo parte en la vida de saber quién eres. En el momento que encuentras tu identidad y sabes quién eres, tienes más claridad de hacia dónde vas. Tienes más claridad de hacia dónde vas. Mira, hoy me hicieron una pregunta en las cajitas de preguntas de Instagram. Y tenía que ver un poco con marketing la pregunta, y me hacía esta persona. Me preguntaba que cómo hace esta persona que es una voz comercial de no trabajar con marcas que no se siente identificado. Y yo le decía, ciertamente que tú como voz comercial comienzas a tener una identidad comercial. Y como identidad comercial, las marcas te van a buscar por lo que eres y representas, no por el talento que tienes. Entonces, cuando tú desarrollas una identidad corporativa, por eso se llama, y en el marketing se llama identidad corporativa. Cuando desarrollas una identidad corporativa, entonces las marcas te van a buscar por esa identidad que tienes, no por el talento que ofreces. Imagínese, presidente nunca me va a buscar para que yo lo patrocine o para que yo le haga un trabajo. Jamás, porque somos opuestos. O sea, lo que representa esa marca, y no estoy haciendo publicidad por si acaso, lo que representa una marca que es de alcohol X no va acorde con lo que yo enseño. Esto no quiere decir que yo no me tomo una cerveza. Ojo, yo me tomo mi cerveza. Cuidado con eso. No, el pastor dice que no se puede tomar cerveza. No, espérese. Yo no me emborracho, que es otra cosa. Pero el tema está en conocer quién eres. Y aquí la diferencia, cuando yo le pregunto a las personas, lo decía ayer en el evento de Speaker On que teníamos, yo le pregunto a la persona, ¿qué eres? Y la gente me dice, soy médico. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? No, soy electricista. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? La gente confunde lo que es con lo que hace. Porque a nosotros nos dijeron desde muy temprano, tienes que estudiar para ser... Ah, también te lo dijeron a ti. Tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces nos enseñaron de mal forma que si tú estudiabas eras alguien y si no estudiabas no eras alguien. Pero déjame darte la noticia que el día que tú naciste, ese día comenzaste a ser alguien porque solamente podías nacer por la obra, la gracia y la misericordia de Dios, porque hay un plan y un propósito para tu vida, si no, no existieras. Es así.
Por eso Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿qué eres? Soy un hijo de Dios. ¿Qué eres? Soy una hija de Dios. Eso es lo que soy. Lo demás es carpintería, como dicen. Lo demás es parte de la vida. Sí, estudié, tengo una profesión. Pero la realidad es que lo que representa lo que soy es que soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo un padre. Y ese padre es quien me representa, me defiende, me cuida y me protege. Y por eso cuando Jesús habla de la oveja perdida y de la moneda perdida, ambos están perdidos. La diferencia es que uno se perdió fuera del rebaño y el otro se perdió en la casa. Mateo 9:36 dice, fíjate, Jesús está mirando a la multitud y dice el texto bíblico, al ver a las multitudes tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Todos en la vida necesitamos ser pastoreados, primeramente por el buen pastor que es Jesús. Dice su palabra que Él es mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Y ver a Jesús, las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas por verlas agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora, nada ha podido superar la descripción que Jesús ha hecho acerca de la penosa condición del ser humano sin Dios, cuando los compara como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que está perdida. Es una oveja que no pertenece a un rebaño. Es una oveja que no va en el mismo sentido que el resto de las personas. Porque todos los que estamos en este auditorio estamos buscando lo mismo. Queremos crecer espiritualmente. Queremos ser mejores cada día. Queremos estar más cerca y más conectados con Dios para que pueda Dios guiarnos en cada paso de nuestra vida. Ese es el propósito por el cual todos nosotros estamos en este auditorio. Entonces, esta pudiera ser su más grande ilustración para revelarnos el estado de miseria y el estado de desamparo que puede vivir alguien fuera del amor de Dios. Imagínate, nos habla de un Dios que tiene un corazón de pastor y hasta el extremo para dar su vida por cada uno de nosotros, porque Él mismo dijo que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y el buen pastor, y el único buen pastor es Jesús de Nazaret. Y es el único que pudo dar la vida por ti y por mí. Es decir, que aún nosotros sin merecerlo, Jesús dio la vida por nosotros para darnos el regalo más grande, que es la vida eterna. Entonces, si Jesús tuvo compasión de la gente, hablemos de eso, hablemos de la compasión de Jesús. Si Jesús tuvo compasión de la gente, ¿quiénes somos nosotros para condenar a la gente? Mira, el hombre, el ser humano, por su naturaleza caída y su condición egoísta, no puede ver las multitudes como Jesús las vio. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio agobiadas. Y esa palabra tuvo compasión, esa expresión tuvo compasión, tiene una fuerte procedencia de otra palabra que viene de la traducción y significa entrañas. Diga conmigo, entrañas. Es decir, que la compasión que Jesús tuvo al ver a las multitudes vino de lo más profundo de su ser. Expresa una compasión que empieza desde lo más profundo. Esto sería una compasión del corazón. Dice que las vio agobiadas y desamparadas. Diga conmigo, desamparadas. Y esta palabra tiene que ver con la palabra derramadas, que describe a alguien que fue saqueado emocional y físicamente. Es como la historia del buen samaritano. El buen samaritano dice que va caminando y ve a un hombre tirado junto al camino medio muerto, dice la Escritura. Sin conocer a este hombre. Sin conocerlo, dice que lo tomó, curó sus heridas con aceite y con vino, lo montó en el caballo, lo llevó a un hostal y le dijo al dueño del hostal: mira,
cuídamelo, que cuando yo regrese todo lo que él consuma lo pones en mi cuenta que yo lo pago. ¿Quién hace eso por alguien que no conoce? Alguien que solamente tiene a Jesús en su corazón. Alguien que realmente tiene una identidad clara de quién es. Entonces, si Jesús tuvo compasión y nos enseña la parábola del buen samaritano, de tener compasión con las personas, sin importar su condición, porque su condición solamente la juzga el Señor. Y Dios, siendo juez, no se complace en juzgar, se complace en perdonar, en restaurar y en levantar. No puedes criticar a tu hermano porque peca diferente a ti. Tuvo compasión. Ninguna condición es peor para una oveja que esta. La compasión de Jesús lo llevó a sentir el desamparo en esas ovejas. El desamparo que Jesús mismo experimentó. Recuerda que Jesús, dice la palabra en el Antiguo Testamento, llamado Jesús varón de dolores. ¿Y por qué es llamado varón de dolores? Porque Jesús experimentó todo dolor en esta tierra y todo sufrimiento en esta tierra para que tú y yo, el dolor y sufrimiento que atravesemos, sea consolado por el Señor. No puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. No puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. Y el mismo Jesús no estuvo excepto de esto. Jesús estaba en la cruz y ¿qué dice Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Jesús también sintió el abandono de Dios. Jesús también sintió el abandono del Padre. ¿Sabes por qué? Porque en este preciso momento donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento donde Jesús carga con todo el pecado de la humanidad. Es decir, Jesús en ese momento cargó con tus pecados y con mis pecados. No solamente los pecados que ya cometiste, sino también los pecados que vas a cometer. Él los cargó en ese preciso momento para darnos a nosotros vida eterna. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Aplaude su gloria. Imagínate, Dios es tan santo y tan perfecto que en ese momento Él le da la espalda a Jesús para que Él pudiera consumar el pecado de la humanidad. Me pregunto yo, ¿por qué hay seres humanos tan crueles que se creen la cuarta persona de la Trinidad y creen tener el poder de enjuiciar o de condenar a otros y hacer pequeña la obra de la cruz del Calvario? Imagínate, la obra de la cruz del Calvario es el evento más grandioso de la historia del mundo, que divide la historia en un antes y en un después. La historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Y qué curioso que hasta los ateos tienen que regirse bajo esa norma. Hello. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel habla de este evento y habla de los diferentes tipos de ovejas que hay y habla de ese buen pastor. En el libro de Ezequiel, el Antiguo Testamento, Ezequiel 34:15 dice: yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Está hablando de la vida eterna. Afirma el Señor y Dios. Dice: buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero destruiré a la robusta y fuerte. La palabra destruiré se traduce en procesaré. A la robusta y fuerte. Y te voy a explicar más adelante por qué dice robusta y fuerte. Porque no necesariamente está robusta y no necesariamente está fuerte. Es la apariencia de ser robusta y es la apariencia de ser fuerte. Recuerde, una oveja no es un animal fuerte. Al contrario, es un animal débil. Dice: y yo las pastorearé con justicia. La Biblia nos muestra la necesidad de ser pastoreados, pero de forma plena. ¿Por qué? Porque necesitamos ser ovejas sanas.
ovejas sanas. Una oveja sana es una oveja que es pastoreada. Cuando decimos que debemos ser pastoreados de forma plena, principalmente debemos entender que Dios nos pastorea a través de Dios Padre, a través de Dios Hijo y a través de el Espíritu Santo. Esta es la composición de la Trinidad o el ser tripartito que Dios nos hace a nosotros. Por eso Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos porque es el diseño de Dios. Dice que nos hizo semejantes. Dice, fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, cuando vamos a ese texto bíblico en Génesis, dice, y cuando Jesús comienza a crearlo todo, dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, y hizo las aguas, los océanos, los animales, el bosque, hizo todo. Pero cuando Él decide hacer su obra maestra, que eres tú, dice el texto bíblico, hagamos. Es decir, está escrito en plural. Porque todo lo demás fue en primera persona y en singular. Porque cuando Dios iba a crearte, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pregúntome yo, ¿quién más estaba allí? Es la representación de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. No puedes tú solamente trabajar tu cuerpo comiendo saludable, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, creyendo que esa es la totalidad de tu ser. También tenemos que trabajar nuestra alma, que son nuestras emociones. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, dice Santiago 1:8. Y lo más importante, tener una conexión espiritual con Dios, que es nuestro Padre, porque desde lo espiritual se regula lo emocional y se regula el cuerpo. La mayoría de las enfermedades es por un descontrol de nuestras emociones, por un mal manejo de nuestras emociones. Hello. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué debemos ser pastoreados? Y tomando el texto de Ezequiel, hablemos de estos diferentes tipos de ovejas. Comencemos con la primera, la oveja débil. Dice que lo primero es una debilidad que representa a la oveja. La oveja de por sí es débil, pero hay una debilidad en el ser humano como oveja del Señor. Y es que la debilidad, diga conmigo, la debilidad es el resultado de mi agotamiento. Cuando estás muy agotado, cuando estás muy cansada, te debilitas. Y cuando te debilitas, entonces eres presa fácil para el enemigo. Eres presa fácil para los lobos. Y fíjate qué curioso, a Satanás le encanta mantenernos ocupados para que estemos bien cansados. ¿Hay alguien aquí? Y note que hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar produciendo. Son dos cosas diferentes. Hay gente que está muy ocupada, no tiene tiempo para nada, pero no están produciendo. Y la gente dice, ay no, yo no voy a la iglesia porque estoy muy... ¿te ha pasado? ¿Y por qué estás cansado? Porque la semana el enemigo hizo su trabajo. Y eso te debilita espiritualmente, y cuando estamos débiles espiritualmente, todo lo demás se debilita. El segundo tipo de oveja es la oveja enferma. ¿Sabes qué es lo más terrible para las congregaciones y las iglesias en el mundo entero? Tener líderes talentosos pero emocionalmente enfermos. Líderes talentosos pero emocionalmente enfermos. Imagínate, la débil tiene que ser fortalecida, pero la enferma tiene que ser sanada, tiene que ser curada. Dios quiere pastorearnos porque Él llevó sobre su vida, sobre su cuerpo, y en la cruz del Calvario llevó todas nuestras debilidades y llevó todas nuestras enfermedades. Imagínate, se llevó tu debilidad para darte nuevas fuerzas todos los días, y se llevó tus enfermedades. Dice que por sus llagas
fuimos. Está escrito en tiempo pasado, lo que quiere decir que ya tu sanidad está hecha. Sanidad emocional, tanto como la física. Lo tercero es la oveja perniquebrada. Esta me gusta. Porque una oveja que a consecuencia de ir más allá de sus límites recibe un daño en su caminar. Y muchas veces este daño proviene del mismo pastor ovejero. Mira, es más probable que yo como pastor y ser humano que soy, es más probable que yo hiera tu corazón a que lo sane. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy tu sanador. Yo no soy tu sanador. Tu sanador se llama Jesús. Él es tu sanador. Y cuando la gente pone la mirada y los ojos en el hombre, tiene expectativas del hombre. Y cuando no recibe expectativas del hombre, se defrauda. ¿Y sabes a quién culpa? A Dios. Y mucha gente piensa que el pastor debe cuidar el corazón de las ovejas. No. Tu corazón lo tienes que cuidar tú. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Diga conmigo, mi corazón es mi responsabilidad. Qué fácil es responsabilizar a otro de lo que tú sientes en tu corazón. Se fueron tú. Es más probable que yo lo oyera. Es más, ¿cómo se representa esto en la historia del pastor que cuida las ovejas? Ok, está la vara y el cayado del pastor. Es como una especie de bastón que en la parte de arriba tiene una curvatura. ¿Ok? Esta curvatura que tiene el bastón del pastor es precisamente para cuando él ve que una oveja se sale del rebaño, él con el bastón y la curvatura toma la oveja del cuello y la coloca de nuevo en el redil. Y eso es lo que el pastor va haciendo. Él ve una oveja que se está descarriando o descarrilando, la toma por el cuello y ¡bum!, la mete. Y eso no es algo delicado que sucede, porque no es una ni dos, son muchas que se están cayendo y el agrego ¡fua! ¡Pam! Para adentro, ¡fua! ¡Pam! Para adentro, ¡fua! ¡Pam! Para adentro. Yo me imagino todas esas ovejas ahí tratando, y de hecho hay perros ovejeros que están en los laterales para que tampoco permitan, porque el pastor no puede hacerlo todo. Ahora, hay algo interesante, y esto es una realidad. Cuando hay una oveja, porque el pastor conoce a sus ovejas. De hecho, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y hay videos que usted puede buscar en YouTube cuando sale el pastor y comienza a silbarle a las ovejas, y vienen todas las ovejas, vienen todas al mismo tiempo donde está el pastor. Y eso es lo que la Biblia dice: las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Y esta reflexión habla de cómo el pastor, cuando ve que una oveja constantemente y seguidamente se sale del redil y del rebaño, ¿sabes qué hace el pastor? Le parte una patica. Por eso se llama la oveja perniquebrada. Le parte la patica y luego venda la patica para que se sane. ¿Usted ha visto algún retrato o algún dibujo que han hecho de un Jesús que está con una oveja colgada del cuello? ¿Lo ha visto? Bueno, esa es el retrato de esa reflexión. Y si te das cuenta, hay una pata de la oveja que está vendada. ¿Qué pasa cuando él le parte la patica de la oveja? Él se cuelga la oveja en el cuello y comienza a caminar con la oveja y pastorear el rebaño. Qué curioso, porque mientras él pastorea el rebaño con la oveja guindada en el cuello, él espera que su patica se sane. Y cuando su patica se sana, él vuelve a colocar a la oveja en el redil. Qué curioso, nunca más esa oveja se separa del pastor. ¿Por qué cree usted? Bueno, primero y principal, no quieren que le parta otra pata. Aunque somos tan tercos y necios que si fuera yo, tuviera las 4 patas partidas ya hace rato. Pero más que eso, porque al final del día, una oveja vuelve y comete. Por eso el Señor nos compara con ovejas.
¿Y sabes por qué? Y esto lo digo con mucho respeto. Las ovejas son torpes. Las ovejas son tercas, las ovejas son necias. Y por eso el Señor nos compara con ovejas. Por eso necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser pastoreados. Pero la oveja perniquebrada, luego que sana, no se va lejos del pastor. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbró a estar cerca del pastor. A estar tanto tiempo en su cuello cargada por el pastor, se acostumbró a sus latidos del corazón, se acostumbró a su voz, se acostumbró a su respiro, se acostumbró a su olor. Y nunca más se va a alejar de su pastor. Esa es la oveja perniquebrada. Pero hay una que es la oveja descarriada. Esta oveja no es la que se sale del redil, no, esa es la que ya hace rato se descarrió, se encuentra fuera del camino por la falta y guianza del pastor. En este punto estamos al borde de perdernos y sobre todo de ser devorados por los animales salvajes. Lo peligroso de una oveja sin pastor es que es presa fácil de animales salvajes. Lo peligroso, porque no tiene el alimento correcto, está desprotegida porque no está dentro del rebaño y no tiene la guianza, la protección, el cuidado de su pastor. Se la oveja descarriada. Y en Ezequiel 34, mira lo que dice, 34:5. Por eso las ovejas se han dispersado. ¿Por falta de qué? De pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Imagínate lo peligroso cuando las ovejas se dispersan. Cuando la oveja permanece en condición de oveja perdida, corre serios peligros, ya que puede entonces convertirse en el último tipo de oveja, y es la oveja engordada, que es la que aparece en el texto bíblico robusta y fuerte. ¿Sabes por qué se le llama la oveja engordada? Quise buscar una fotografía, pero no me dio tiempo y no pude hacerlo. Pero usted lo puede googlear. Usted busca ahí en Google oveja engordada. Y te va a aparecer una foto de una oveja con el pelaje exagerado. Y de hecho se le hacen nudos en el pelaje porque no tiene el cuidado de su pastor. El cabello nunca, el pelaje de las ovejas nunca dejan de crecer. Nunca. Y crecen tanto que comienzan a estorbar su vista y ya no pueden ver. Y pareciera de tanto pelaje que estuvieran gordas, pareciera que estuvieran robustas, pero la realidad es que están débiles porque no tienen el alimento correcto. De hecho, las uñas le crecen tanto que ellas crecen hacia abajo y hacia atrás. Y se las clavan incluso. Y ya no pueden ni caminar siquiera. De hecho, predicando hace unos domingos atrás, hablaba de un animalito que se les mete en la oreja, que le hace cosquillas y luego entra en el tímpano y se dan golpes duros en la cabeza. Y había leído también hace mucho tiempo que por eso es que a las ovejas se les unge con aceite. Porque el aceite no permite que ese animalito se le entre en el oído. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso se les ungía con aceite. No tiene una oveja el cuidado del pastor. Y una oveja perdida, descarriada, termina siendo una oveja engordada, debilitada, queda totalmente inmóvil y se enferma hasta morir. Qué importante tener al buen pastor en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Imagínate ser una oveja representa la necesidad de un pastor. Representa la necesidad de ser guiado siempre por el Señor.
El Señor ha prometido que nada te faltará. Dice su palabra, el Señor es mi pastor. Nada. Diga conmigo, nada. ¿Te imaginas? Cuando el Señor es tu pastor, nada te falta. Sobre delicados pastos me hará descansar. Él reconforta mi ¿qué? Mi alma, tus emociones. Regula tus emociones. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Me guiará. Su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Cómo rayos la vara del pastor te infunde aliento si más bien te maltrata? ¿Se da cuenta lo que significa? O sea, esa vara que constantemente va al redil, esa vara me infunde aliento. Es como que cuando usted ve a su mamá con la chancla y dice, tu chancla me infunde aliento. Aleluya. Alabado sea Cristo. Imagínate. Porque alguien que constantemente ha recibido la vara del Señor en sus vidas, sabe que esa vara me alienta a que tengo la posibilidad para regresar al redil. Cuando veo la vara de Dios sobre mi vida, es la señal de que necesito redireccionarme, necesito reeducarme, necesito cambiar ciertas cosas en mi vida. Es la importancia de tener en mi vida y en tu vida el buen pastor, porque nada nos faltará. Es importante que seamos pastoreados por el Señor a través de todos los medios que Él provee para esta tarea, incluyendo a las personas. Porque ciertamente está escrito en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Los ojos puestos en Jesús y los pies en la tierra. Para saber que todos estamos siguiendo a alguien que nos modela el camino de Jesús. Y que el Señor estableció a líderes y pastores en la tierra para ser pastoreados. Porque no tendría sentido creer que yo no necesito un pastor porque mi pastor es Jesús. Claro, tu pastor, el buen pastor, el que dio su vida por nosotros, se llama Jesús. Pero entonces no tendría sentido el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, que dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Somos personas que nos encanta pertenecer a algo, porque también nos enseñaron que si pertenecías a algo, eso te daba identidad. Por eso muchos de ustedes tienen el sticker del gimnasio al que asisten pegado ahí atrás del carro. Muchos de ustedes tienen la manzanita, ¿verdad?, que identifica, ese es el tipo de teléfono que yo uso. Porque nos encanta pertenecer a algo. El restaurante que tanto me gusta, ese es el que yo voy. El gimnasio que tanto me gusta, ese es el que yo estoy yendo. Pero hay una comunidad que va más allá de ser una simple comunidad, es tu familia de la fe. Porque donde somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y como ovejas también nos damos apoyo, nos cuidamos y nos protegemos. Recuerda, no puedes señalar a tu hermano porque peca diferente a ti. Si Dios tuvo compasión de aquellos que estaban perdidos, agobiados y desamparados, si Él tuvo compasión siendo juez, el único juez, nos hace falta compasión a nosotros. A la iglesia de Jesús le hace falta compasión.
Esta mañana se me acercó un joven. Me dijo: pastor, yo necesitaba este mensaje en mi vida, porque yo soy esa oveja descarriada. Y le dije: qué bueno que viniste a la iglesia por primera vez. Y me dice: no, yo soy hijo de pastores. Y sentí como un dolor en mi corazón. Habiendo sido hijo de pastores, terminó descarriado. La Biblia dice: y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. En una entrevista de radio me dijeron: tú como pastor debes ser el más atacado que cualquier oveja. Y yo: claro, porque es más fácil dispersar a las ovejas si atacas al pastor. El blanco de Satanás es ese. No creas que estás solo en esto, estás sola en esto, no. No creas que eres la única persona que está viviendo procesos y crisis en la vida, no. Y probablemente pase esta crisis y vendrán otras. Pero recuerda, el Señor es tu pastor y nada te faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser guiados por tu buena voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Quizás esta sea tu primera, segunda o tercera vez en este lugar. Solamente quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. La oración que hice hace 26 años y mi vida cambió por completo. El día que entré a esa iglesia y vi a ese pastor, y recuerdo como el día de hoy cómo me sentí ese día. Si estás aquí por primera, segunda o tercera vez, quisiera invitarte a que hagas esta oración conmigo. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Límpiame, sáname, restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo por primera vez en tu vida, solamente quiero pedirte que levantes tu mano para saludarte y bendecirte de acá. Alguien dice otra oración: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Wow! Deja tu mano levantada, levántala bien alto, bien alto. Si hay alguien con la mano levantada cerca de ti, por favor, dale un fuerte abrazo y dile: bienvenido y bienvenida a la familia de la fe. Y nosotros celebramos con el cielo también cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, y nos gozamos juntamente con todos los ángeles. Amén. Gloria a Dios por eso, iglesia. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos allá afuera. Dios te bendiga.